Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que del Padre procede, Él dará testimonio de mí, y vosotros también le daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios, y obrarán así por no conocer ni al Padre ni a mí. Os digo esto para que cuando venga la hora os acordéis de que ya os lo tenía anunciado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pedro. Carísimos, sed prudentes y velad orando, pero ante todo, amaos siempre unos a otros, porque la caridad hace desaparecer la multitud de los pecados. Practicad la hospitalidad unos con otros, sin murmuración, cada cual según la gracia que ha recibido. Comuníquela a los demás como buenos dispensadores de la gracia de Dios, que es de múltiples formas. Si alguno habla, sean sus palabras como de Dios. Si ejerce un ministerio, sea como por virtud recibida de Dios, para que en todas las cosas sea Dios honrado por Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El jueves pasado tuvimos la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, donde pasados los días que Él había estado después de su resurrección, finalmente, juntándolos alrededor de sí, fue elevado al cielo. Lo vieron viéndolo sus discípulos, y después nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, vinieron los ángeles, preguntaron a los discípulos que estaban mirando al cielo, pues de esa misma manera que lo habían visto a nuestro Señor subir al cielo, lo iban a volver a ver bajando del cielo en una segunda venida. Este domingo, después de la ascensión, está dentro del tiempo ese en que los apóstoles se mantenían unidos, rezando en común unión unos con otros, también con la Santísima Virgen, esperando la promesa del Paráclito, es decir, la venida del Espíritu Santo, que es lo que rezamos en el tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles el día de Pentecostés, que va a ser el domingo que viene. Todo este tiempo se hace hincapié en el valor de la oración. Antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo tuvimos 3 días de rogativas, 3 días en que la Iglesia hace procesiones y canta las letanías de los santos, en donde pide precisamente a todos los santos que rueguen por nosotros, empezando por la reina de todos ellos, que es la Virgen María, siguiendo por San José, por los santos ángeles, por los patriarcas, por los profetas, por los apóstoles, por los mártires, y también que se nos libre de todos los males, de las guerras, de los terremotos, de las hambres. Se llaman la procesión de rogativas y se hace el lunes, el martes y el miércoles antes del jueves de la Ascensión, haciendo hincapié entonces cómo debemos orar nosotros pidiendo la intercesión de los santos en el cielo. Desde la Ascensión hasta la venida del Espíritu Santo, que es el próximo domingo, entonces los Hechos de los Apóstoles nos narran que los apóstoles y la Virgen María estaban unánimes en oración, esperando la promesa del Paráclito. Y es en eso en lo que debemos insistir nosotros como cristianos y como parte de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia, que iba a ser, por así decir, iba a salir de ese día de Pentecostés, ya habiéndose infundido el Espíritu Santo en los apóstoles, que todavía estaban con cierto miedo después de la crucifixión, de la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y de las persecuciones de los judíos para con ellos. El día de Pentecostés lo vamos a ver a San Pedro ya quitado el miedo afuera, hablar ante una multitud de personas
ya como la piedra fundamental de la iglesia que había fundado nuestro Señor Jesucristo, sobre esa piedra, sobre Pedro, hablando ya con autoridad del primer vicario de Cristo, con esa autoridad que en el primer sermón vemos que ya se convirtieron varios miles de personas. Hacemos hincapié entonces en la oración, que la oración no es otra cosa que la elevación de la mente a Dios. Tantas cosas debemos poner en la oración. En la oración, con la oración damos gracias a Dios, con la oración nos comunicamos con Él, con la oración pedimos las cosas necesarias para nuestra vida espiritual, para nuestra vida corporal. Con la oración también satisfacemos por nuestras culpas. Con la oración ayudamos a nuestro prójimo. Con la oración, entonces, podemos resumir toda la vida del cristiano. Como dice San Pedro en la epístola de hoy, velad orando, sed prudentes y velad orando. San Pablo nos llega a decir, orad sin intermisión, sin parar. ¿Y cómo se puede lograr eso? Hay una anécdota de San Francisco de Sales, habiendo sido preguntado por Santa Juana Francisca Fremio de Santal, que era una discípula de él, cuánto tiempo oraba por día, y él le contestó que trataba de orar siempre. Entonces ella le dijo, ¿cómo debe cansar entonces estar orando, estar rezando siempre? Y él le contestó que todo lo contrario, al revés, porque esa elevación de la mente a Dios es estar nuestra alma conectada con Dios. Es el paraíso ya comenzado aquí en la tierra. Y es cumplir aquellas palabras de San Pablo, que aún las cosas más nimias, más mínimas, de la vida humana, como es el comer, el dormir, o beber, como dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo en honor y gloria de Dios. Y ese es el secreto de la oración, que nosotros estemos en continua presencia de Dios. Ya cuando hablemos, que sean como palabras de Dios, como dice San Pedro. Si ya administramos, sea como administradores de las cosas que son de Dios, para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Nosotros como cristianos sabemos estas verdades y debemos aplicarlas a cada uno de nosotros. Debemos ser administradores de la palabra y de las gracias de Dios. Todo es gracia, decía Santa Teresita. ¿Qué nos debemos agradecer a Dios? Todo nos viene de su mano. ¿Y cómo lo podemos agradecer? Mediante la oración. ¿Qué nos hace falta? La salvación de nuestra alma. ¿A dónde la pedimos? A Dios, a través de la oración. Tenemos necesidades espirituales, tenemos necesidades corporales, tenemos necesidades en la familia. ¿Cómo hacemos para hacerla de una manera llegar a Dios? Pidiéndola mediante la oración. La oración es todo, entonces. La vida del cristiano debe ser como la lámpara del Santísimo, que está en la presencia de Dios y se consume delante de Dios. Esa presencia de Dios todos los días de nuestra vida, a cada momento, aún cuando hacemos las cosas más materiales o corporales, en las que podemos estar distraídos, podemos decirlo, de la presencia de Dios, hay que tratar de habituarse a estar enfrente de Dios. La lámpara del Santísimo es eso lo que simboliza. Se va consumiendo el aceite, se va consumiendo enfrente del Santísimo, consumiéndose hasta que al final se acaba. Esa debe ser la vida del cristiano, consumirnos delante del Santísimo hasta que se acabe nuestra vida y podamos ser presentados ante el altar de Dios para ser juzgados y, con la gracia de Dios, poder escuchar esa voz divina diciendo: venid benditos de mi Padre, a gozar del reino que os tengo preparado. Pidamos a María Santísima que, a ejemplo de los apóstoles, que no se separaron de ella y que estaban unánimes en la oración, esperando la consolación del Señor que ya les había dejado en su ascensión, que nosotros también perseveremos en la oración, en unión con ella, que fue la que mejor supo orar, la que más estuvo cerca de nuestro Señor, la que lo llevó en su seno durante 9 meses, la que compartió la vida de Él durante 30 años, que nos enseñe ella, como le enseñó a los discípulos, a los apóstoles, a estar en presencia de Dios, a estar en presencia de su Divino Hijo, para que, habiendo empezado esa
ese vivir enfrente de Dios aquí en la tierra no termine nunca en el cielo por todos los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.